diplomado HACCP, se ha formado, tiene experiencia en inocuidad, sí lo puede hacer, porque recuerden que muchos hemos determinado, se me ocurre hacer tesis para sacar el título y nos demora como un par de añitos a veces, ¿no? Entonces no es una condición, esa siempre es una pregunta al momento de formar el equipo HACCP. Hay gente muy competente que no tiene todavía el título. Recuerden que el título no siempre es una significancia de competencia. Entonces, si es posible, ¿querías preguntar algo? Andrés, ¿tú? ¿No? Ok. Entonces sí pueden. El hecho es de que solamente si ustedes tienen un título de ingeniero, sí necesitan su habilitación. No lo olviden. En el caso de competencia en sí, no solamente evoca los certificados, evoca la trayectoria que ustedes han tenido. La trayectoria se me ocurre, yo fui supervisor de calidad en una empresa de espárragos, ok, quiero que me digas, de preferencia yo les recomiendo que para que se eviten que tengan una entrevista con el inspector y que te pregunten toda tu trayectoria que hiciste en esa empresa de espárragos, que tengan en este caso la carta donde indique cuánto tiempo estuvieron y qué hicieron, todo el tema. Porque si no, les van a preguntar, ok, ¿qué hiciste en la empresa de espárragos? ¿Y cómo te fue? ¿Cuál fue tu mayor logro? ¿Cuál fue tu objetivo? Esas siempre van a ser las preguntas y como que a veces uno también se pone nervioso cuando nos inspeccionan, ¿no? Entonces puede ser que sepamos muchas cosas y se nos va en ese momento. O no quieran hablar como hoy día, que no sé qué no han querido hablar. Entonces, es más o menos lo que tienen que tener en cuenta. Otra cosa muy importante con respecto a la competencia es el tema de manejo del personal. Ejemplo, los jefes de producción, el jefe de calidad le van a preguntar muchas veces ¿cuántas veces han manejado personal? Eso es muy visto ahorita. ¿Cuántas veces han manejado personal? Si casualmente es la primera vez que lo han hecho, no se preocupen, simplemente traten de manejar las mayores fortalezas que ustedes tienen dentro de su personal. La forma como han adecuado el equipo, los objetivos que han encontrado y cómo los han llegado a tener. Eso es muy importante en la parte de competencia. DIGESA se está poniendo un poquito exigente en el tema de competencia, así que siempre evoquen en tener un folio con la información pertinente, con el tema de las clases. Por ejemplo, yo imagino que muchos de ustedes hacen capacitaciones internas, ¿no? Entonces ustedes les pueden decir, mira, ¿sabes qué? Una forma de manejo personal, yo hago capacitaciones internas y aquí están las fotos y esta es la capacitación que yo edité y este es el material. Sí, rebuscan un poco más DIGESA, ¿no? Para que en este caso puedan determinar la competencia adecuada que necesitan brindarles para la auditoría. ¿Sobre eso tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Siguen muditos? ¿Por qué han venido muditos hoy día? Vamos a la siguiente fase, la descripción del producto. Esta es una fase muy importante. Ver la señorita del restaurante no le voy a caer muy bien porque esta es la fase más pesada para el rubro restaurante. Un restaurante de servicio de alimentación en esta parte se quiere morir porque tiene mucha chamba. En el caso de las plantas es un poco más sencillo. Yo digo que tengo galleta y simplemente le pongo descripción de la galleta, qué ingredientes tiene la galleta y diferentes características. En el caso de un restaurante no, y ahorita vamos a ver las diferencias. ¿Qué nos ayuda a saber esta descripción del producto? Es como decir su partida de nacimiento del producto, ¿no? Nos va a ayudar a saber qué etapas podrían ser críticas en el proceso. Esta es una parte post cosecha, materiales de embalaje, etc. Esta es una ficha tipo, por si acaso, esta es una ficha tipo, hay formas de enriquecer más. Esto es lo mínimo necesario, ¿ok? En la casa, como habíamos dicho hace un momento, para un producto... vamos a decir, para un producto elaborado, producto industrializado, es bastante práctico, bastante práctico una ficha técnica, enriquecerla lo más que pueda, ¿ok? ¿Qué nombre es el producto? En la parte del producto colóquenle el nombre normal y el nombre comercial, siempre el nombre comercial, no se olviden de eso, porque si no, se me ocurre, ustedes hacen galletas con su marca, galleta Pepito, pero también hacen galletas Sandrita y le van a decir, ok, pero esta galleta no está al alcance. Entonces, así medio pesaditos a veces son un tema comercial. Descripción física, ya saben que es en general. Si tienen diferentes tipos de productos, enumérenlos, están en el mismo tipo de producto.
Porque, por ejemplo, tienen chocolates pequeños como lentejas, tienen chocolates en barra, o sea, indicar, describir claramente. No presentaciones. Sino... Presentación, normalmente si hablas del embalaje, todo eso se va acá abajo, en la parte de presentación. Sino que recuerda que ahí en la descripción hablas de la forma, hablas que si es en lenteja, si es en barra, no estamos hablando si es presentación por el empaque. Ya, o sea, si es un chocolate, es el mismo pero en diferentes, o sea, gramos. Señorita, No, es que recuerden que la descripción es muy importante, el tema de que si es redondo, si es cuadrado, si es rectangular, es muy importante. Casualmente siempre tiene que ver con el tema de presentación, casualmente, pero tenemos que tener en cuenta porque es una parte de la forma de la descripción del producto. ¿Ok? Recuerden que normalmente en descripción, ¿qué ponemos? Ponemos pues qué color tiene, qué sabor tiene, cómo se llama, qué textura tiene, qué forma tiene, ¿recuerdas? Entonces ahí es donde tenemos que puntualizar. Ahí puedes hacer un cuadrito y le pones las descripciones en una parte, le pones cada uno y le pones para abajo qué corresponde y qué no. Normalmente los diferentes productos que tienes. ¿Sí? ¿Una pregunta adicional? ¿Nadie? En la parte sensorial, aquí es donde ya incidimos más característicamente qué características puntuales tiene el producto. En ingredientes no vayan a olvidar que en el caso de que tengan conservantes, saborizantes, aditivos, ya no es permitido simplemente colocar el código. Tienen que colocar qué aditivo es y aparte al costado colocar el código que le corresponde. Y tener, yo sé que muchas veces el problema de describir los ingredientes exactos de un producto es por el know-how de una empresa, ¿no? Know-how hablamos de un tema interno de la empresa al producir una galleta, al producir un chocolate. A ver, por ejemplo, el know-how que tienen Dunkin' Donuts para producir esas donas tan ricas, ese know-how que tiene de su empresa matriz. Muchas empresas te dicen, pero está loco, dije, si quieren que yo le voy a dar el know-how de mi empresa, de cómo lo hago. Bueno, una forma que pueden hacerlo es que les recomiendo que en esta parte de ingredientes le coloquen todo lo que tienen que hacer, pero sin cantidades, que tengan un documento interno en el cual digan que habla de descripción de producto, en el cual obviamente solamente lo tengan las personas que pueden tenerlo y en el cual indiquen las cantidades exactas. ¿Ok? Las cantidades así súper exactas y cómo lo hacen, todo ese proceso exacto, el know-how de la empresa, la patente que tiene la empresa para manejar ese producto en un documento aparte y ahí lo evocan, ¿no? Colocan el documento tal y si les preguntan, sí, es que esta es parte de nuestro know-how, te estoy dando ahí la parte general, yo acá tengo esto. ¿Ok? Esa es la forma de cuidar el know-how de su empresa. No hay problema porque Digesa no les puede pedir el know-how de ustedes, o sea, los va a poder revisar. Más que todo les va a pedir saber cómo van a utilizar el tema del aditivo. Eso sí es algo que sí va a buscar saber. Entonces no se preocupen por eso, tienen simplemente que saber manejarlo. Y en la parte de aditivos se puede guiar mucho de la parte de los aditivos generales y las concentraciones que tiene el códex, ¿no? Para colocar. Características físico-químicas es un poquito difícil a veces encontrarlas, pero podemos guiar por la NTP del producto que corresponda. Microbiológicas tenemos la 591 para ayudarnos bastante. El empaque, considerar el empaque primario y secundario. Primario y secundario, no olvidar el secundario. Las presentaciones, ¿qué tipo de presentaciones? Aquí también indicar la parte comercial. Forma de consumo y consumidor presenciales. ¿Se acuerdan que hace un momento hablamos del uso previsto? ¿No? Esa es una forma de consumo. ¿Cómo se consume? Refrigerado. ¿Cómo se consume en ambientes secos? Se coloca en ambientes secos, ¿no? ¿Cómo se consume? Se refrigera después de abrir, ¿no? Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, ¿ok? Vida útil esperada. Actualmente Digesa está pidiendo el estudio de vida útil de los productos, ¿no? Y yo sé que un estudio de vida útil es bastante caro. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de Digesa, ¿no? Pedir los requisitos que les va a pedir. Digesa es bastante distinto, indistinto a cómo piden los requisitos en cada lugar, en cada provincia, ¿no? Y a cada planta, normalmente radica en la parte crítica, ¿no? Si tu producto es crítico te lo va a pedir,
normalmente. Entonces, si en este caso la vida útil se me ocurre, lo has tomado de una casuística o lo has tomado de un estudio, de una investigación científica, de preferencia tener la base, ¿no? Tener el estudio a la mano para que en este caso sea el aval de ustedes. El etiquetado de acuerdo a la normativa, las diferentes normativas que tenemos. Los controles especiales durante la distribución y comercialización. Acá siempre tener en cuenta cómo tiene que comercializarse y distribuirse. Ser bastante puntual en eso. ¿Sobre esa parte tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. La determinación del uso previsto es importante, ¿no? Que posibles peligros para el consumidor dependiendo de su uso, como si cáscara, crudo, cocido, refrigerado o no, por ejemplo. Los refrigerados, por ejemplo, lo que habíamos dicho del yogur, ¿no? Si nosotros lo consumimos inicialmente refrigerado y después en la tarde ya no tiene temperatura baja, entonces nos va a hacer un poco de daño. El tema de las ensaladas, por ejemplo, hay ensaladas que te dicen ensaladas precocidas. Si no se coloca ese precocido y que falta, o sea, que falta en realidad tener su cocción final, también esa es una característica. Hay personas que dicen, no, pero acá dice que ya está lista para consumir y no se fijan en el uso previsto. Esas son cosas muy importantes al momento de garantizar un producto inocuo, ¿no? Y la susceptibilidad del tipo de consumidor, teniendo en cuenta niños, adultos. Por ejemplo, también recuerdan lo que habíamos hablado de los productos alérgenos. ¿Se acuerdan de los productos alérgenos? El maní, la soya, la leche, el huevo, entre otros productos, que siempre se indica, ¿no? Tener en cuenta personas con, en este caso, casos alérgicos, ¿no? A los ingredientes indicados anteriormente. O en este caso pueden terminar como ustedes deseen. Sobre la parte de uso previsto, siempre tenemos que tener bastante cuidado cómo manejarlo. Sobre el tema del flujo, normalmente este es un flujo general que tenemos, ¿no? Este es el común y corriente que normalmente usamos, ¿no? Recepción, ese es un flujo de operaciones para una variedad de pan, el flatbread. Recepción, inspección, nunca se olviden, esta parte a veces es importante en un flujo de esta forma, ¿no? Si pasa o no pasa de la recepción. No pesado, batido, laminado, reposo. ¿Qué creen que les falta aquí? ¿Qué creen que les falta ahí? ¿Cómo? Hay un síntoma en general, hay algo muy importante que falta ahí. Es un flujo lineal. También puedes colocarla, sí, puedes colocarla en un flujo, pero es importante que nunca se vuelva en un flujo. ¿Los parámetros? Parámetros, muy bien. Parámetros. En un flujo, la parte de balance de materia nos ayuda bastante, porque de esa forma, pero no todos los flujos lo permiten, porque algunas empresas cuidan su know-how, entonces creen que al dar esa información pueden dar una parte de su know-how, pero los parámetros es algo que no hay forma de que no estén en un flujo. ¿Okay? Obviamente en este flujo le he quitado los parámetros para que ese es un flujo obviamente de una empresa. Ya les puedo presentar los parámetros, pero normalmente no se deben olvidar los parámetros en un flujo de procesos. A ver, acá les voy a presentar un flujo de procesos de una planta que, bueno, este flujo está en elaboración todavía, pero más o menos para que se den idea cómo puede ser un flujo de procesos. Normalmente un flujo de proceso es un flujo que le damos una denominación a una línea. En este caso, este flujo es de una empresa de panadería, que sabemos que en panadería tenemos muchos productos, así como podemos tener en un restaurante, en el cual han determinado su flujo de amasado, su flujo de postres, para en este caso englobar muchos productos. Por ejemplo, acá tenemos, ellos le llaman su flujo de batidos, en el cual ellos tienen diferentes, estos son sus productos: muffin de naranja, de manzana, de plátano, de chocolate, queque de limón, queque marmoleado, brownie, chocolate mel, merenguitos y pixeles. Si nos damos cuenta, todos no son el mismo producto, pero nos damos cuenta que los procesos que vinculan estos productos, ¿ven los procesos que tienen acá? A ver, voy a agrandarlo un poquito para que lo vean mejor. Los procesos que tienen ahí, como ustedes ven, son prácticamente los mismos.
Entonces no quiere decir que todos pasen por los mismos procesos. Por ejemplo, en el muffin de Choco Chips no tiene rellenado, ni tiene decorado, ni humectado, pero hay otros productos que sí los tienen. Lo que quiero decir es que en un flujo de enfoque a procesos no necesariamente todos los productos tienen que pasar por todos los procesos que están en ese flujo, pero sí pueden englobar en generar muchos productos. Podemos evitar que un producto no esté ahí. Aquí se los voy a dejar un poco más claro. Por ejemplo, aquí tienen la restricción que normalmente tienen: almacenamiento, dosificación, entrada, batido. Entonces, en el caso de un producto determinado se va por acá, ¿no? A ver, ahí es el producto. Aquí en el caso de píxeles, por ejemplo, en píxeles no pasa de habilitación de molde ni fraccionamiento y se va a otra parte de productos. En el caso de merengues y en el caso de muffins se va por esta parte de acá. Y si se dan cuenta, engloban diferentes productos. Tenemos píxeles, tenemos muffins, tenemos merengues, y no necesariamente todos los productos pasan por los mismos procesos, pero en general la mayoría de procesos, un 80% de los procesos que tienen son de los productos que hemos enlistado. Tenemos que tratar de englobar, o sea, que la diferencia entre estos productos sea máximo 2 o 3 procesos por los cuales no pasen. Y enlistar, por ejemplo, de la forma que he colocado acá. ¿No? Acá vemos si están enlistados todos los procesos comunes y los productos. Entonces enlistamos y vemos que no hay más de 3 procesos que no tienen. No hay más de 3 procesos. Esa es la forma de hacer un flujo de enfoque de procesos. Pero no puede ser, se me ocurre, que hayan 6 procesos que no tengan. No, eso es mucho. Tenemos que tratar de enfocarlo de acuerdo a los procesos que tiene, no de acuerdo al producto. Ahí no enfocamos de acuerdo al producto, sino al proceso. Por eso que se llama flujo de enfoque de procesos. En este caso podemos tener diferentes tipos de producto en una misma línea. En este caso, denominada para ellos línea de batidos. ¿Se entendió? ¿O quieren otro ejemplo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Puedo entender el silencio como que sí entendieron? ¿Otro ejemplo? Ya, listo. Hay una cosa bien importante, por ejemplo, en el caso de amasados, ellos tienen procesos individuales o procesos intermedios. Por ejemplo, ¿no? Si tienen procesos intermedios que no están, que no van a colocar en el flujo, pueden colocarlo colocando letras de entrada. Por ejemplo, en un proceso pueden colocar la letra, por ejemplo, que dice la letra C en relleno de cinnamon. Entonces nos vamos al proceso de amasados y vamos a buscar el cinnamon. Acá está. Letra de Elena. En el caso del cinnamon, aquí vemos que en una determinada parte del proceso, en el decorado, hay un proceso intermedio, o sea, un proceso fuera del mismo proceso del flujo que tenemos, del flujo general. Entonces, este proceso L, ellos lo han determinado como una entrada y lo han caracterizado acá. Acá. ¿Se dan cuenta? Al final de hacer este pequeño proceso, que la C para cinnamon, este pequeño proceso, tenemos la letra L, que va a ser el ingreso a una parte del proceso de cinnamon. Ahora vamos al flujo de amasados. Como habíamos dicho, en este caso tenemos diferentes productos. En este caso la línea se llama amasados. Tiene en general el mismo flujo, ¿no? Tiene recepción, almacenamiento, dosificación, pero en este caso el producto, en el caso de cinnamon roll y galletas, adicionalmente tiene un proceso de fraccionamiento y pesado. Entonces lo adicionan dentro del flujo. No quiere decir que los demás productos, por ejemplo los galletones, pasen por ahí. Los galletones simplemente pasan así y van para acá. En el caso de las galletas simples, pasan por aquí y se van para acá.
¿Cuál es la forma? Ustedes dirán, pero ¿cómo hago para que se vea claro ese flujo al momento que venga mi auditor? Simple, mantengo ese flujo en grosso, en grande, para todo mi amasado y delimito para cada producto con una línea de color por producto al momento que va a venir mi auditor. Ejemplo, vamos a decirlo así. Si la línea de proceso para cinnamon roll viene por acá, una rayita roja se me ocurre, y va por acá, y el cinnamon roll va hacia acá. Entonces, la línea que nosotros vamos a tener es simplemente evocando el proceso que simplemente va hacia cinnamon roll, nada más. No tiene que ir hacia otro proceso. Y si se dan cuenta, no tiene nada que evocar por acá, porque ahorita voy a mostrarles que, por ejemplo, el cinnamon roll no va hacia esta parte de acá, que son las galletas y galletones. En este caso, para práctica, porque como les dije hace un momento, estamos elaborando este flujo, aquí le hemos puesto los nombres. Si nosotros queremos, no le colocamos nombre. Muchas empresas prefieren no colocarle nombre porque es una parte de su know-how. Prefieren, no, si ustedes quieren, le colocan nombre. Esta es una parte de práctica nada más. Aquí, como ven, esto va para acá, entra acá, va el amasado, entra acá y tiene otros procesos. Otros procesos que no tenemos, si tenemos galletones y kennels. ¿Se dan cuenta? Son procesos independientes, pero que podemos generalizarlos al momento de tener un enfoque. Dime. Pero en el momento de Digesa no te pide. En el momento de la inspección de Digesa no te pide un plan HACCP por cada producto. No, te pide por línea. Por línea. Ah, ya. Si tú garantizas, o sea, tú tienes que conocerte este flujo de procesos antes de tu auditoría mejor que tu nombre. Tienes que saber cómo se llama el proceso, tienes que saber por dónde pasa. Normalmente es mejor que ese flujo que yo les digo independiente, en el cual estoy pidiendo que pasen esa línea de color y que solamente van a tenerlo por producto, la tengan, pero que la tengan a un lado, en la mano. Porque si se me ocurre, Digesa les dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Sandra, quiero que me enseñes el flujo de cinnamon roll. Y Sandra, te pusiste nervioso y no te acuerdas. Mira, ¿sabes qué? Aquí está el de cinnamon roll. Entonces este flujograma es por línea. Por línea. Su línea, que le han llamado, se determina amasados, porque la mayoría de productos que están ahí, o quizás todos, pasan por un proceso de amasado. ¿Ok? Esa es la forma que hemos tenido de manejar en esta empresa estos productos. ¿Sí se entendió? ¿Se entendió? ¿Por arriba? ¿Sí? ¿Todos? ¿Claro? ¿Listo? O sea que mañana, más tarde van a hacer el flujo de procesos ustedes. ¿Sí? Tienen que decir que sí, pues. Bueno, chicos, entonces espero que les haya quedado claro. Vamos a pasar a un pequeño break. Seguro que no tienen ninguna consulta. Ya hemos hablado del diagrama de flujo, ya hemos hablado de cómo es que tenemos que determinarlo, cómo es que tenemos que trabajarlo. Algo muy importante de este diagrama de flujo es la parte de la verificación del mismo diagrama in situ. ¿Por qué in situ? Porque el equipo HACCP se tiene que trasladar a la planta y tiene que verificar cada paso del diagrama de flujo in situ, por eso se llama in situ. A ese diagrama de flujo que vimos hace un momento, tienes que crearle un cuadrito abajo en el cual va a estar los nombres y los puestos de cada parte del equipo HACCP y van a firmar al costado, dando la validez de la verificación de este diagrama, de cada uno de los diagramas que tengan. ¿Ok? Recuerdan de que en el caso del diagrama de flujo de procesos les dije que individualizaran esos flujos aparte y que lo tuvieran a la mano. En el caso de eso también es recomendable que también lo tengan firmado aparte, para que se den cuenta que todo el equipo HACCP está de acuerdo con la forma que se ha determinado este flujo. No pueden tener un plan HACCP si no tienen la verificación de este sistema, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el paso número 6, que engloba la parte de los 7 principios. Con respecto a la verificación del flujo de procesos, ¿tienen alguna consulta? Bueno, en el principio de 1 está realizar un análisis de peligro. Esta es la parte más importante y más interesante del sistema HACCP. No las demás partes anteriores o posteriores no es que sean no importantes, sino que si nosotros nos equivocamos en alguna parte del análisis de peligro, el sistema HACCP no nos sirvió de nada.
¿Ok? Así que tenemos que tener muy claro cómo se hace un análisis de peligro. ¿Qué es un análisis de peligro? Dice, es un proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las condiciones que los originan, para decidir cuáles son los importantes para la inocuidad de los alimentos y por tanto plantearlos en el plan APCC o plan HACCP. En este caso, ¿por qué hablamos de recopilación? Recuerdan que habíamos dicho que es importante determinar cómo es que hemos tenido en cuenta, cómo valoramos la gravedad, cómo valoramos la probabilidad del sistema HACCP. Entonces, esa recopilación la tenemos que tener a la mano, tenemos que tener en cuenta cómo se maneja. ¿Ok? Durante el análisis se deben separar claramente los peligros asociados a la inocuidad y los asociados a la calidad. Lo que habíamos dicho hace un momento, en la parte de análisis de peligro, no colocar ningún peligro que evoque la calidad del producto. No colocar, solamente inocuidad. ¿Ok? Para ser incluido como peligro debe ser tal que su prevención, eliminación o reducción a niveles aceptables es esencial para la obtención de un producto seguro. O sea, no puede incluir todos los peligros que se les ocurra, dice. Para ser incluido como peligro debe ser tal que su prevención, eliminación o reducción a niveles aceptables es esencial para la obtención de un producto seguro. En este caso no podemos poner todo lo que se nos ocurra. Deben tener estas características. ¿Qué peligros pueden estar relacionados con el manejo de alimentos? La contaminación por microorganismos, la supervivencia. Recuerden que estos términos de contaminación, supervivencia, crecimiento, desarrollo, presencia de cuerpos extraños, contaminación por sustancias tóxicas, son partes que tenemos que tener en cuenta en el momento de buscar un sistema de análisis de peligros. ¿Ok? Porque vamos a decir, a ver, cuando nosotros tenemos como PCC la cocción, ¿qué es lo que cuál va a ser el peligro que tenemos que controlar? No va a ser la contaminación, ¿no? Porque en el proceso de cocción o de hornado o cualquier tipo de producto que se va a someter a calor no va a haber una contaminación. ¿Cuál va a ser el peligro ahí? Que haya supervivencia de microorganismos. Entonces, normalmente uno encuentra en un análisis de peligro cocción, peligro, Staphylococcus aureus, Salmonella, Escherichia coli, una lista de microorganismos. Una lista de microorganismos se encuentra, pero no dice qué pasa con el microorganismo. No les va a servir si ustedes no determinan cuál es el peligro. En el caso de cocción, supervivencia del microorganismo. En todo proceso en el cual esté determinado para eliminar el peligro, minimizar el peligro, una parte que ustedes pueden tener en cuenta es supervivencia. ¿Dónde es que nosotros podemos determinar contaminación? Por ejemplo, mantenimiento en frío, almacenamiento. Mantenimiento en frío es diferente cuando hablamos de mantener un producto ya elaborado. Ahí hablamos de mantenimiento en frío, ¿ok? Mantenimiento en caliente igual. Cuando hablamos de refrigeración, almacenamiento, hablamos de productos ya elaborados. Hablamos, por ejemplo, de los yogures ya embalados, ya hechos, ¿ok? Ahí puede haber una contaminación, quizás no estuvo bien sellado el envase y se contamina en el almacén. ¿Okay? A eso llamamos contaminación. Pero si la fase en la cual se creó para eliminar un peligro no se dio de la manera adecuada, y es solamente ahí hablamos de supervivencia, ¿ok? No equivoquen esos términos. Desarrollo microbiano, ¿por qué? Porque recuerden que no todos los microorganismos necesariamente tienen que estar en cero. ¿Quiénes son los microorganismos que piden ausencia? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los microorganismos dentro de la normativa que requieren ausencia? Los trigos. Muy bien. ¿Y qué es considerado un microorganismo? Patógeno. Recuerden, los microorganismos patógenos son los que van a indicar la normativa que tienen que tener ausencia. Ahí encontramos a Salmonella también. ¿Recuerdan? Ahí encontramos a Biblocólera. Pero Escherichia coli, como Escherichia coli, no estamos diciendo el enteropatógeno, la OH157, no ellas. Escherichia coli es un microorganismo patógeno. No, es un indicador de higiene. Eso tiene un límite permisible. En el caso de muchos microorganismos, menor a 10. En el caso de muchos microorganismos, menor a 3.
Coliformes, igual, es un indicador de higiene. Entonces, también tiene un límite permisible, menor a 10, menor a 100, depende del producto, ¿no es cierto? Ok, ahí es donde, si nosotros no controlamos las fases del producto, vamos a tener, ¿qué? Desarrollo microbiano. Ejemplo, vamos a tener, ¿qué se me ocurre? Un plato de ensalada. Un plato de ensalada, vamos a hacerlo bastante sencillo. Y el plato de ensalada, cuando se ha hecho su análisis, sí, pues tiene menos a 10 coliformes. Pero el plato de ensalada lo dejo ahí en la mesa. Y en esta mesa lo dejo ahí desde que comenzamos la clase a las 4 de la tarde y media hasta que terminamos la clase. ¿Qué creen que va a pasar con el producto? Se va a desarrollar, ¿no es cierto? No se va a contaminar porque ahí tiene con qué contaminarse. No, nadie va a pasar por ahí. ¿Por qué va a desarrollar? Porque no hemos mantenido la característica de su uso previsto. Porque en este caso, como es un producto frío, tiene que estar a temperatura fría. Y como no hemos mantenido la cadena, va a haber el desarrollo microbiano. Entonces tenemos que tener muy claro en qué momento vamos a utilizar cada palabra. Desarrollo, supervivencia, presencia, todas esas partes. Obviamente, presencia solamente vamos a utilizarlo cuando hablemos de un microorganismo patógeno. No podemos decir presencia en coliformes cuando sabemos que coliformes tienen una cantidad permisible. Porque entonces quiere decir que cuando haya 2 coliformes y la norma dice que puede haber 10, estamos diciendo que es una contaminación. ¿Sería correcto? No sería correcto. Entonces ahí tendríamos que decir desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando pasa el límite permisible y comienza a contaminar, ese es el peligro. No es el peligro cuando está dentro del menor a 10, es el peligro cuando es el 11. ¿Ok? ¿Listo? ¿Quedó claro esos términos? Eso es bien importante. Por eso es que me voy a detener mucho acá, que todos tengan bien claro. Y voy a pedirles ejemplos, para ver si de verdad les quedó claro. ¿Ok? Pero nadie me mira casualmente, no sé por qué. Subo y nadie me mira. ¿Será porque no quieren que les pregunte? Uy, abajo todo el mundo me miraba. Subo y nadie me mira. Ah, no, estamos mal entonces. ¿Por qué no me miran? No quieren que les pregunte. A ver, dime un producto. No te voy a preguntar, yo quiero darte el ejemplo, tranquila. Ya, el espárrago. Dime una fase del espárrago. Pelado, ya, listo. ¿Cuál es su nombre? Ana, ya. Ana me ha puesto como producto el espárrago y como fase del proceso el pelado. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de qué peligro podemos controlar ahí? ¿Por qué? Por las peladoras. Claro, ¿ven? Contaminación, ¿por qué? Porque es un trabajo manual. ¿Y qué pasa si la peladora no se lavó bien las manos? Contamina, ¿no es cierto? Ahí es contaminación. A eso le vamos a adicionar un puntito más. ¿Recuerdan qué pasa cuando hay proliferación de Staphylococcus aureus? ¿Recuerdan? Uy, sonó el grillo, hasta acá lo escuché. ¿Recuerdan o no recuerdan? Voy a creer que cada vez que he venido antes ya no se acuerdan, y ese ejemplo ya es viejo, ya. Le he venido diciendo desde la primera exposición, creo. ¿Qué pasa? A ver, les voy a recordar para los que no vinieron, porque yo sé que los que vinieron sí se acuerdan, solo que no quieren decirlo. A ver, cuando tenemos proliferación, no estamos diciendo desarrollo, ¿ah? Proliferación es cuando el número excede mucho más de un desarrollo, ¿ok? Cuando tenemos proliferación de Staphylococcus aureus, tenemos la producción de la toxina, de la enterotoxina del Staphylococcus aureus. Entonces, esta enterotoxina, recuerden que no la destruye el calor, no la destruye el frío, no la destruye nada, no hay forma de destruirla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros la agregamos en nuestro estomaguito y nos va a enfermar sí o sí, ¿ok? Entonces, esa contaminación, ¿cuál es su nombre? Sandra, esa contaminación que nos habla Sandra ya se convierte en una parte patógena. Cuando en algún momento que hablaba Sandra de una contaminación es simplemente un indicador de higiene. ¿Se dan cuenta cómo podemos pasar
de hablar simplemente de una medida de control a un PCC, y tenemos que tener cuidado porque en eso se está enfocando mucho DIGESA, en la parte de las manos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay mucho trabajo manual, DIGESA te dice, oye, ¿sabes qué? Garantízame que tu operario se lava las manos. ¿Y tú cómo le garantizas? Difícil, ¿no? Difícil garantizarlo. Ok. Hay diferentes formas. Hay el famoso pito cada 20 minutos. Pero el famoso pito es medio mentiroso, porque es mentira que todo el mundo se va a colocar en cola cada 20 minutos a lavarse las manos. O sea, esa es recontra mentira. Es mejor que ustedes le creen un hábito a su gente. Ejemplo, se me ocurre, esta es la sala de producción y está dividida en 5. Allá tiene proceso A, proceso B, C, D, ¿ok? Dicen, ¿sabes qué? Tú eres el primero y ustedes dos comparten ese lavadero y cada tanto tiempo tienen que hacerlo. Y la persona de calidad tiene que ver, obviamente no exactamente que cada vez se lave las manos, pero ver necesariamente que como mínimo en la mañana hay un lavado de manos de acuerdo a la parte crítica del producto. Si por ejemplo es un espárrago y tienen 3 horas, obviamente como mínimo se debe haber lavado las manos 4 o 5 veces. ¿Okay? Tienen que establecer la criticidad del proceso. ¿Ok? Para poder ver y entonces decirle, ¿cómo lo garantizas de esta forma? Entonces, si usted quiere, se puede parar y mirar. Yo lo he validado acá, yo tengo mi documento en el cual yo he contado día tal, y he visto que de verdad lo hacen. Otra forma, si ustedes van a determinar su sistema ISO 22000, que ya lo deben haber hablado cuando lo hicieron, ¿recuerdan los famosos requisitos operacionales? ¿Lo recuerdan? ¿Tampoco se acuerdan de ellos? Uy, no, estamos mal entonces, ¿cómo no se van a acordar o no quieren hablar conmigo de eso? Bueno, los prerequisitos operacionales son unos prerequisitos puntuales que tiene el sistema 22000. Si no hay prerequisito operacional, no hay ISO 22000, ¿ok? Y una sopladita para todo el mundo, que siempre que tengamos una actividad manual en cualquier empresa, un prerequisito operacional va a ser el lavado de manos. Siempre. Ese es para todo el mundo. Igualito, si la actividad de un proceso, tenemos una picadora, vamos a decir, también un requisito operacional va a ser la limpieza de este equipo. O la limpieza de las mesas de trabajo, cuando nosotros tenemos mucha actividad picada o algo que hacer, amasado, también va a ser un requisito operacional. ¿Por qué? Porque va a depender de eso, de que el siguiente proceso crítico sea asegurado, ¿ok? Entonces, si nosotros, regresando, ya nos hemos ido muy al ISO 22000, regresemos al HACCP. Cuando a nosotros DIGESA nos diga, ok, me has asegurado que el lavado de mano de tu gente es adecuado, sí, puedes validarlo de la forma que te he dicho, puedes validarlo de la forma que tú deseas. La información para la cual validar esa parte es que DIGESA se dé cuenta que no hay forma de que este peligro se convierta en un peligro patógeno, o sea, que no hay forma de que se genere esa toxina, porque si DIGESA se da cuenta que hay forma que se genere esta toxina, te lo puede considerar un PCC y tu HACCP se fue al tacho, así de rapidito. Esa parte de las manos parece bien sencillo, pero es bien peligroso, y más aún si de casualidad, por ejemplo, tenemos un problema de epidemia, de pandemia, así como hemos tenido ese amigo el cólera que vino hace bastantes años, igualito. Entonces recuerden que el problema fue el tema también del lavado de manos, ¿no es cierto? Entonces nos podemos dar cuenta que el tema del lavado de manos se puede convertir de algo tan sencillo a algo muy problemático. ¿Ok? ¿Se quedó claro? ¿Todos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo, bacán, dime. Gracias por tu pregunta. No. El alcohol o el gel de alcohol o el gel más fino del mundo no reemplaza el lavado de manos. Lo que puede hacer el alcohol, a ver, Ana, ¿correcto? Sí. Ana ahorita está pelando su espárrago, ¿ok? Se lavó la mano y va a pelar su espárrago. Entonces Ana quiere asegurar de una forma más especial y específica su producto, y si tiene que lavar en media hora, a los 5 minutos o 10 minutos se echa gel de nuevo.
es para mantener que no sude la mano, ¿ok? No es para eliminar flora. Voy a especificarles por qué. Vamos a ir a un punto del sistema que es muy importante, la parte de limpieza y desinfección. ¿Recuerda? Limpieza y desinfección tiene dos procesos muy importantes, que es la limpieza y la desinfección propiamente dicha. La limpieza va a arrastrar un 80% de la suciedad y la desinfección va a eliminar el 20% que queda. Pero si nosotros simplemente hacemos la desinfección, ¿cuánto eliminamos? 20%, ¿no es cierto? Y el 80% se queda ahí saludándote. Aquí estoy, te dice. Entonces, siempre podemos basarnos en eso al momento de hacer esa explicación. ¿Ok? ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí. Yo les pido bastante que cuando ustedes tengan una duda técnica a nivel de algún proceso de trabajo que ustedes tengan, siempre le busquen el fundamento técnico, porque actualmente DIGESA para todo te va a pedir fundamento técnico, ¿no? Y es la forma de evitar que tu jefe compre el kit de aseguramiento de limpieza de tu mesa de trabajo, pues, ¿no? Que eso tú lo puedes solucionar diciéndole lo que les he contado ahorita. ¿Se dan cuenta? Es una forma de abaratar un poquito los gastos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Uy, está bonito porque hemos venido más preguntones a esta hora. Dime. No, inclusive ya se ponen tan exigentes también. Un comentario que quiero hacer, porque sí, dilo. En cuanto al lavado de manos, se tiene que primero, con el jabón antibacterial, con el líquido antibacterial, tienes que lavarte por 20 segundos. Porque si no te lavas por 20 segundos, por más que te eches el alcohol desinfectante, no va a hacer efecto. Genial tu comentario. ¿Cuál es su nombre? Wilson, sí. Quien no escuchó, Wilson estaba comentando de que se han vuelto tan exigentes que piden el tema de lavado de 20 segundos. ¿Se han escuchado? ¿No? Ese es un tipo de lavado que hace el Ministerio de Salud. Y hay que recordar que DIGESA, como ente del Ministerio de Salud, está pegado a ese método. Y te voy a contar por qué lo exigen. Porque la mayoría de empresas no puede solicitar un jabón. ¿Han escuchado ese jabón espumoso que le dicen? Ese jabón que no tiene, casi no lo sientes, es como una espuma. Ya, ese jabón es buenísimo para eliminar flora, pero ni siquiera necesitas 20 segundos. Con 10 que te le echaste ya no tienes nada. ¿Ok? Entonces, esos 20 segundos con cualquier tipo de jabón, con cualquier tipo, ¿ya? Vamos a hablar, obviamente, un tipo para la industria alimentaria, por si acaso. ¿Ya? Con cualquier tipo de jabón de industria alimentaria que no tenga tanto porcentaje de desinfectante y todo el tema, te va a garantizar la eliminación. Entonces es por eso que están incidiendo en ese tema de los 20 segundos, cosa que ustedes pueden bajar y mellar teniendo un tipo de desinfectante de que sea mejor, porque muchas empresas operativas les dicen: no te pases 20 segundos aquí, mi gente, lavándose las manos y todo. Si le sumamos los 20 segundos a toda la gente que tenemos, o sea, vamos a trabajar para que la gente se lave las manos. Entonces ahí es cuando tú le dices a tu jefe: jefe, acá hay un jabón más efectivo. Entonces hablamos del costo-beneficio. ¿Y cómo lo puedes medir y decirle eso? Hacen una validación. Perdón. Y en la validación vamos a hacer hincapié en una cosa. Siempre que van a las empresas o que he ido a las empresas a hacer una inspección, encuentro que le digo: dame tu validación, y me dan un análisis de lavado de manos y me dicen: mira, acá dice menor a 100, o sea, ya validé. No, señores, no es validación. Cero en validación, no corresponde. ¿Qué es validar? Validar es comprobar que el objetivo por el cual se hace el proceso se cumple. ¿Qué significa? Ana, perdón, vamos contigo de nuevo, ¿ya? Ok, no me la agarro contigo, ya está cerca a mí. Ana se va a lavar las manos, Ana nos va a ayudar a validar. Entonces, a Anita hacemos que antes de lavarse las manos le haga un muestreo de sus manitos. ¿Ok? Entonces, antes de lavarse las manos se va a hacer un muestreo de manitos de Ana. ¿De qué? De Staphylococcus aureus. ¿Qué más? Uy, se me volvieron mudos, ¿no? Coliformes. Y de un patógeno que normalmente es salmonela, ¿correcto? Recuerden que el tipo de patógeno se escoge de acuerdo a la casuística. En este caso no tenemos ninguna pandemia, así que nos quedamos con la salmonela, ¿ok? Tenemos esos tres que hacen el análisis. Y Anita se lava las manos de acuerdo a la metodología que tiene determinada su empresa. Y le vuelven a hacer el análisis terminado este lavado de manos. Y se compara. ¿Qué se compara? Que entre uno y otro lavado ha habido una reducción considerable de acuerdo a la ficha técnica.
Y ahí es donde tú puedes validar o bien tus 20 segundos o bien tu producto químico. Tienes dos cosas por validar. ¿Ok? ¿Sí se entendió, chicos? Listo. Gracias por tu comentario, Wilson. ¿Alguno más? Me gusta cuando hablan. Cuando estamos mudos no me cae muy bien cuando somos mudos. Ok, vamos. Dime. Ya. Listo. El uso de guantes encima del lavado de manos. Ahí sí el jefe perdió, porque va a tener que eliminar el guante. El guante, de alguna forma, es un ente de foco mayor de la contaminación. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones el guante, necesitas que tiene como un tallito adentro, un chuño, algo tiene adentro que tú te lo pones y te hace sudar la mano. Entonces, si tú te das cuenta, el guante te genera la sudoración, más que haciendo tú solo. Pero hay actividades que normativamente te exigen guantes. Ejemplo. Claro, para el corte te exigen guantes. Vamos a poner el ejemplo que nos dice. ¿Cuál es su nombre? Erika. Erika me dice, seguridad te exige guantes. Ahí es cuando seguridad y inocuidad nos peleamos. Porque seguridad me dice, Marta, necesito un guante de corte. Y yo le digo, no, pues me contamina. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Le hacemos que la persona se ponga un guante de corte y se ponga un guante de látex. Ni modo, estamos asegurando las dos cosas. Para la persona a veces es un poco incómodo, pero si nos damos cuenta, el guante de látex se tiene que eliminar inmediatamente ya cortado. Ejemplo, se me ocurre, Erika tiene que cortar carne de res y al momento tiene que cortar carne de pollo, tiene que cambiarse de guante. Esa es una actividad que por seguridad está delimitada que tiene que tener guante. Por inocuidad, un proceso que tiene que tener guante, las actividades de restauración. Hablamos de las actividades de un restaurante, de un servicio de alimentación, de una cafetería, todo en el cual, terminó el proceso por el cual el producto se considera inocuo. Ejemplo, se desinfectó el producto, ya se cocinó, cualquier proceso, ¿ok? A partir de ahí hacia adelante, la persona que lo va a manipular tiene que tener guante, de acuerdo a la normativa 363 o la normativa de productos precocinados del Códice Alimentario. Si tenga bien claro, guante. No hay forma que no tengan guante. Entonces quiere decir que más continuamente, al contrario, tienen que lavarse las manos. Entonces, lamentablemente, no hay forma de eximir. Lo que sí, en productos primarios, de producción primaria, si ustedes recuerdan, alguna vez hablamos de que DIGESA ya se dividió, ¿no es cierto? Que la parte de producción primarios mínimamente procesados ya no los controla DIGESA, lo controla SENASA. Entonces, esos productos mínimamente procesados que utilizan guantes, por ejemplo, utilizan champiñones picados. Utilizan guantes por el tema que el champiñón es muy delicado, no pueden hacerlo con la mano, ¿no? Se maltrata, su característica alérgica se va al tacho si es que lo agarras con la mano, porque el colorcito se pardea. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Como para SENASA no es un proceso crítico y para SENASA va a tener otro proceso adicional, valida la desinfección de guantes, el reuso de guantes, pero para eso se recomienda que no sean los de látex, sean los de otro tipo de guantes que normalmente se utiliza en la industria de estos productos preprimarios, ¿ok? No recuerdo ahorita el nombre del material del guante, se me ha ido, es un guante un poquito más gruesito, más práctico. Ahorita que recuerdo el material les digo, pero es preferible, ¿por qué? Porque es más fácil de lavar. Si ustedes se dan cuenta, el guante de látex, por más que lo laves, por más que lo desinfectes, queda mal y se ve sucio. Y recuerden que lo que el ente regulador ve sucio es sucio, porque no hay forma que le hagan sus análisis microbiológicos ahí mismo. Entonces, más o menos es como tienen que perfilarlo, ¿ok? Listo. ¿Otra pregunta más? ¿Nadie? ¿Seguimos mudos? Bueno, ya estamos hablando más. Ya, ¿se comprendió todo esto bien? Vamos por otro ejemplito, a ver. Vamos a sacar arriba. Que no sé por qué se me han ido tan arriba. Ya habían bajado unos. A ver. ¿Cuál es tu nombre? Flor. Dime un producto. Cualquiera. Ya, pan. Dime una fuerza del pan. Ya, el horneado, acá. Flor, ¿no? Ya. Flor me ha hablado del pan y me ha dicho como etapa el horneado. ¿Qué nombre podemos agarrar de la lista que hemos
hablado ahí? A ver. Supervivencia, muy bien, sí, sí, estamos aprendiendo. Supervivencia, porque recuerden que el horneado es un proceso que está determinado para eliminar o minimizar el tipo de microorganismo que puede estar presente en el producto. Entonces, si al momento del horneado nosotros indicamos, a ver, en el caso del pan tenemos, a ver, podemos colocar por ejemplo el ejemplo de Staphylococcus aureus. Podemos decir supervivencia de Staphylococcus aureus. Por favor, si en este caso ustedes tienen un acontecimiento de Staphylococcus epidermidis por alguna disposición, alguna determinación, o quieren colocar Staphylococcus, nada más, coloquen el SP, que significa que no están determinando la especie. Si ustedes quieren determinar Staphylococcus aureus, no se olviden de poner el aureus porque si no, no les va a valer lo que ustedes están colocando, ¿ok? Se colocan supervivencia de Staphylococcus aureus, etapa cocción, ¿ok? Porque en este caso estamos delimitando de que lo que vamos a garantizar es que este microorganismo no sobreviva, sino que se elimine o que llegue a los niveles aceptables para poder consumir el producto, ¿ok? Lo que también puedes hacer en adelante, en otra etapa, si es que lo amerita, en el caso del PAN no, es que puedes decir desarrollo, porque recuerda que el Staphylococcus es un microorganismo que tiene un límite permisible. ¿Ok? ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ok, chévere. Ya entendimos todo esto, con cada uno de los ejemplos, ¿sí? Igualmente para el tema de productos químicos, ¿ya? Para el tema de productos químicos, cuando hablamos de contaminación es porque se puede haber caído, se puede haber volcado, ¿ok? Cuando hablamos de presencia es que el producto ya vino así. Presencia de productos insecticidas en manzana. Y ahí tenemos que especificar el producto insecticida que se puede encontrar. Porque recuerden que de acuerdo al Codex Alimentarius, nosotros tenemos una lista por producto. Entonces nosotros podemos también colocar presencia de productos insecticidas de acuerdo al Codex y al producto. Y colocamos ahí bien claro que es presencia, ¿ya? Porque ahí sí determina si en este caso el producto insecticida, el producto fertilizante tiene una cantidad que te permite, porque muchos de ellos sí permiten una cantidad, ahí sí hablamos de contaminación, ¿ok? Tienen que tener en cuenta, hay productos que no permiten nada, hay productos que sí tienen una cantidad, ¿ok? Listo. ¿Podemos continuar con esto? ¿Quedó todo claro? Bueno, parece que sí. Ya. ¿Cómo y dónde puedo identificar los posibles peligros? Bueno, acá tenemos al mayor fuente para el sistema de inocuidad, que es el conocimiento del equipo. Aquí va una necesidad más por la cual la necesidad que hay de tener el conocimiento del equipo HACCP. Ahí va donde el tema de tener la competencia del equipo HACCP, ¿ok? ¿Por qué la competencia? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿dónde va a venir el operario a hablar cuando tenga una duda? Con el equipo HACCP, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber que todos nosotros somos competentes en eso, ¿ok? Porque obviamente si estamos acá todos tenemos el objetivo de ser parte de este equipo muy competente, ¿no es cierto? Entonces, obviamente los estudios de referencia sobre microbiología de alimentos, producción de alimentos y procesamientos, en este momento ya no es necesario ir a sentarnos en una biblioteca, como era hace muchos años, que nos teníamos que hacer amigos del bibliotecario para llevarnos unos cuantos libros y leerlos. Ahora agarramos a nuestro amigo San Google y le decimos que nos ayude, ¿no es cierto? Ahora es bien fácil, ¿no? Tenemos la facilidad de tener revistas científicas a la mano. El cielo les da revistas científicas muy buenas, en las cuales ustedes ponen el nombre del microorganismo, Staphylococcus aureus, y se me ocurre pan al costado, y le va a bajar todos los textos que haya con respecto a ese microorganismo, que les va a ayudar de referencia para poder hacer su análisis de peligro, ¿ok? Documento de investigación científica, a eso me refería con los papers, publicaciones, internet,
Universidades, las universidades, sus tesis, las tesis, recuerden que siempre tienen que tener en cuenta la casuística nacional, dónde la pueden encontrar, porque eso muchas veces le van a pedir, dime la casuística nacional, ¿dónde se pueden ir corriendo? A las tesis de las universidades, ahí van a tener mucha información.